Tercer bloque de la mesa chica con este panel para hablar sobre la problemática del aborto. Sí. Hablamos ahora de cuáles son, digamos, los casos en los que está contemplado hoy el aborto. Bien, estamos hablando del artículo 86, inciso segundo del Código Penal, que es el que busca derogar este proyecto de ley y que contempla los casos en que el embarazo proviene de una violación, pero inmediatamente habla de una especie de persona que tiene que tener una discapacidad mental, que tiene que tener o ser idiota o demente, esos son los términos que usa la ley. Si nosotros lo tomamos de manera restringida, la interpretación del artículo, diríamos que solamente en los casos que la violación esté perpetrada en contra de una mujer idiota o demente se va a permitir o se va no penalizar ese aborto, pues está diciendo no es punible, o sea, no se lo penaliza. Claro. Pero una interpretación más amplia que comienza en marzo de 2012 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso FAL, son las iniciativas, comienza a interpretarse de una manera más amplia, porque consideran que es más acorde con los convenios internacionales de derechos humanos, en el sentido que les llega a resolución un caso donde era una menor que había sido abusada y que producto de ese abuso había quedado embarazada. Cuando llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se había practicado esta medida, este aborto. Y bueno, en ese caso se resolvió que no se le podía aplicar una pena. ¿Esto sentó jurisprudencia, digamos? Sentó jurisprudencia, digamos que es un precedente, que no es ley, pero que los distintos jueces, por una economía del sistema, van obviamente siguiendo estos plenarios. No es que los jueces tengan posibilidad de dictar leyes, no. La ley está vigente. Sí. En la práctica, cuando llegaba este tipo de casos a la justicia, se resolvía no penalizar. Claro, digamos, conforme a este plenario, pero en estos casos particulares. Obviamente siempre producto de un abuso sexual. Bueno, las famosas 14 semanas. ¿Qué se puede decir? Digo, le pregunto a los médicos, ¿no? Perdón, ¿puedo agregar algo ahí? Que me corrija la doctora, pero en Córdoba, por ejemplo, no se ha aplicado, o hay una medida cautelar, es así que... Protocolo. Digamos, claro, el protocolo para aborto no punible es difícil de llevar a cabo, digamos, en la práctica de llevar a cabo. Y una consideración también desde la práctica médica, digamos, me ha tocado vivir, por ejemplo, aquellas mujeres con fetos anencefálicos, o sea que también tienen que llevar ¿Qué es eso, doctor? Perdón, le expliquemos. Es un feto anencefálico, es un bebé que se sabe que va a nacer y que no tiene ninguna posibilidad de vida porque nace sin cerebro, sin corteza cerebral superior. Y sin embargo, digamos, eso termina siendo hoy una cuestión altamente nociva, no sé, por llamarlo así, para esa mamá, para esa familia que tiene que llevar adelante el embarazo, hasta el final del embarazo, sabiendo que ese producto de la gestación no va a tener ninguna posibilidad, ¿no? Bueno, con respecto a los fetos anencefálicos, también hay jurisprudencia. Es decir, y esos casos se puede practicar un aborto y no se penaliza. Eso también fue a juicio en la provincia de Santa Fe, la Corte Suprema falló, sentó jurisprudencia, fue la Corte Suprema, y eso también, es decir, algo que actualmente hace varios años, por decirlo, probablemente hace 10 años, tiene jurisprudencia. De todos modos, a veces ante esas cosas, digamos, a veces actuamos con algún prejuicio. ¿Por qué? Dice, bueno, un feto anencefálico se puede detectar antes de la semana 14, actualmente con los equipos ecográficos que hay. Por eso también el límite de la semana 14, porque por eso y por otras cuestiones técnicas que si quieren después las amplío. Pero vamos al anencefálico. El feto anencefálico, digamos, al no cerrarse el cráneo, los huesos craneales, el sistema nervioso central queda expuesto al líquido y no se desarrolla. Es decir, es un feto en que las funciones básicas van a funcionar. El corazón va a latir, la respiración va a funcionar, y va a tener cierto equilibrio en el funcionamiento fisiológico, pero ninguno ha sobrevivido más allá de algunas horas o algunos días en la historia de la humanidad. Es un defecto que se produce, no se sabe absolutamente por qué, pero sí se sabe que cuando hay déficit de ácido fólico se produce más frecuentemente. Por eso todas las embarazadas ahora apenas le damos ácido fólico, ya saben, se lo dan las amigas, la farmacéutica, todo el mundo sabe que tiene que tomar ácido fólico porque previene esta malformación. Ahora, detectada la malformación, uno a priori dice,
¿para qué querés seguir con este embarazo? Tenés que terminarlo. Y la cosa no es tan simple. Yo he tenido... ¿por qué? Porque estos embarazos a veces siguen hasta el final. Y después pueden nacer por un parto absolutamente normal, en trabajo de parto. Y pueden vivir unas horas o unos días. Y a mí me ha tocado, sin el prejuicio previo, decirle, mirá, tenés que abortarlo, como una sentencia, explicarle la situación a la madre detalladamente y que pueda elegir. Y he tenido casos en los cuales la madre eligió tenerlo. Y no es quizás un trauma que va a llevar por toda la vida, porque uno tiene un hijo y uno no sabe hasta cuándo, o sea, uno naturalmente espera que morir antes que los hijos, pero a veces hay situaciones que no solamente son por malformaciones. Sí, es duro, pero son situaciones que la vida nos plantea, no necesariamente con un mal formado, ¿se da cuenta? Entonces, hay mamás, eso me gusta. hay mamás que han elegido, yo he tenido casos de mamás que han elegido, porque yo quiero que se muera en mis brazos. Y es una condición que a veces a priori nos parece espantoso porque nosotros nos ponemos en el lugar de cómo va a sufrir esa mamá. Y qué sé yo cómo va a sufrir esa mamá. Es muy personal. Sí, digamos, José me parece que dice una cuestión importante, que es la posibilidad de elegir. Y acá es donde hay asimetría social, mucha o la mayoría de las veces. Tanto sea para este tipo de decisiones, porque hay jurisprudencia, hay posibilidad, pero no a todo el mundo accede a eso. Claro. Como la posibilidad de un aborto seguro. Y esto hay que ponerlo en claro, porque digamos, son odiosas las estadísticas, pero el 97% de los abortos inseguros se dan en los países en vías de desarrollo. Entonces, hoy una ligadura de trompas, conocida por la mayoría de nosotros, digamos, como un método anticonceptivo quirúrgico, acceder a esto implica mínimamente en un hospital público, que me desmiente el doctor, 5 o 6 o 7 o 10 interconsultas previas para decidir si quiero ese método anticonceptivo para mi vida. Cuando en un lugar privado, digamos, por eso tiene que ver de la práctica donde uno lo realiza y sin preconceptos, digamos, es decir, vos querés acceder, perfecto, toma la decisión, un consentimiento informado y lo haces. Entonces, esta asimetría, esta cuestión que yo digo que es de orden público, que tiene que privar, digamos, todos los derechos individuales, pero el respeto de la voluntad o de las decisiones de cada uno, tiene que ser, me parece a mí el rol fundamental del Estado, es que sea lo más equitativa posible. Perdón, ese es otro, pero no se quería que se me pase esto, ese es otro ejemplo de que la ley no soluciona nada en salud. Una ley no soluciona nada. ¿Por qué? Porque desde el 2006 existe esa ley, y ¿sabe cuál es la única condición para que una mujer acceda a una ligadura de trompa? Ser mayor de edad, estar en su sano juicio y decir yo me quiero ligar las trompas. No hace falta que haya tenido hijos, no hace falta que esté casada, no hace falta nada. Es una voluntad, es un acto de decisión absolutamente personal. Y eso lo dice la ley, lo dice en la letra, y eso todo el que presta salud lo tiene que cumplir. Y lo tiene que cumplir como cumple cualquier otra ley. Entonces, ¿coincidís que no pasa, José? Y bueno, pero ¿qué va a pasar? O sea, por eso coincido que una ley no cambia nada en salud, a eso me refiero yo, que por eso es como una estafa decir, vamos a despenalizar y las mujeres se van a morir menos. Quiero pasar por la licenciada, vuelvo un poquitito atrás con relación a este embarazo con final anunciado, digamos. ¿Qué le pasa a una mujer cuando atraviese por esa situación? Primero, una de las cosas que a mí me parece importante, esto de que el ser humano cae hoy, la sociedad misma, en la bipolaridad, todo este famoso diagnóstico es bipolar, todo el mundo es bipolar hoy en día, y la sociedad es así, entonces divide el bueno, malo, de un partido del otro, y acá estás de acuerdo, no estás de acuerdo, y en realidad no se tiene en cuenta lo que decía el doctor antes, los grises, no es blanco y negro. Hay un montón, hay un abanico de posibilidades que tiene que ver con la intimidad, con lo personal, con los valores, con las creencias de cada mujer, de cada pareja que está en esa situación, que a mí es importante tenerlo en cuenta. En este caso de lo que decía el doctor de un embarazo que sabemos, por ejemplo en el caso de un bebé que viene con
anencefalia o una trisonomía, ¿cómo se llama, Doc? La trisomía 18, por ejemplo, es otra cosa que se puede claro, detectar. que son embarazos o bebés que se saben que van a durar a lo sumo unas horas, un par de horas. Yo he tenido la posibilidad de acompañar a mamás en esa situación, donde ellos decidieron llevar a término el embarazo, y para mí desde lo psicológico, para esas mujeres desde lo psicológico fue lo más sano que les podía pasar, recibir a su bebé, parirlo, acunarlo, despedirlo, enterrarlos y cerrar ahí esa historia con mucho amor. Entonces, esto de decidir, porque viene así, y inducir a la mujer a que haga un aborto porque el bebé viene en esas condiciones, me parece que es una decisión que hay que acompañarla y que hay que ayudarla a explicar bien qué es una cosa que la otra, y está eso, o sea, cuál es mi punto de vista como profesional médico, psicóloga, mis valores, mis creencias es una cosa, pero yo no puedo decidir sobre, tengo que dar información objetiva, claro, herramientas y acompañar a lo que esa mujer decida. Digo, ¿no cree que hay una grieta cultural también en eso? Obvio, Que yo no es creo- lo mismo una mujer que... Yo entiendo al Doc cuando dice que no pasa por una ley. A Para eso mí se refiere el Doc, por por una, eso voy ahí. no pasa no pasa por una ley, sino que pasa por cuestiones más de lo que pasa dentro del ser humano y de la sociedad. De ahí creo que cuando ahí se genera un cambio y cuando se apunte más a eso, va a haber más resultados. ¿No es? Sí, no, me quedaba con esto que decía la licenciada, digamos, que quede, digamos, en decisión de cada uno y que se contemplen estos grises. En Es definitiva, difícil, ¿no? ¿no? Es difícil. Bueno, en su caso, doctor, que atiende casos desde la salud pública, ¿cómo se trata estos temas? Porque digo, el doctor viene de la salud privada, la licenciada también. Nosotros en el hospital hemos visto embarazadas que han llegado a término con bebé con anencefalia, y creo que es importante el abordaje interdisciplinario, la asistencia de salud mental, del psicólogo, del asistente social, y es importante el control de embarazo, la disposición de todos los métodos anticonceptivos, desde lo que es más complejo, de lo que es una ligadura de trompa, que nosotros la estamos haciendo en el hospital, se está haciendo en el hospital. Esto fue aprobado en el 2006 y yo creo que llevó un tiempo de aceptación en el profesional, porque esto también tiene que ver una cuestión legal, más allá de lo que dice la ley, pero siempre había muchos grises y el profesional no estaba como digamos educado para esto, y a medida que fue pasando el tiempo se fue instalando, y bueno, en el servicio de gineco-obstetricia se están haciendo, no manejo el porcentaje, pero se están haciendo ligaduras de trompa, y creo que lo más importante, redondeando un poco el tema, es la accesibilidad a todos los métodos anticonceptivos para no llegar a un embarazo no deseado, y fundamentalmente trabajar en los adolescentes. Y esto hay que ir incorporándolo en la educación desde la escuela primaria para no llegar a esto y tener una mejor salud, y sí ahí modificar todos los coeficientes de salud. Sí. Sí, yo antes de ir cerrando les quería preguntar a los médicos si, bueno, probablemente si han atendido casos, digamos, derivados de abortos clandestinos y cómo es esta situación, digamos, qué riesgos traen. Esto últimamente se ve muy poco. Estos eran prácticas que a veces se veían a veces cuando la mujer llegaba al hospital con un sangrado profuso, con hemorragia, y bueno, obviamente el tratamiento fundamentalmente consiste en la atención de la paciente, y bueno, a veces se llegaban con abortos incompletos y se tiene que realizar el legrado correspondiente para, bueno, cuidar la vida de esa madre. Pero bueno, no se están registrando este tipo de complicaciones. Yo creo que esto ha cambiado mucho. No es lo mismo hace 10 años más o menos. O sea, nosotros no hemos visto complicaciones o muertes maternas
a consecuencia de abortos clandestinos. Sí, pregunta porque digamos Sí. también forma parte de concientizar acerca de los riesgos que puede traer esta práctica, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, estoy de acuerdo en que eso ha cambiado. Es decir, yo les decía, cuando uno planifica una política de salud, la opinión de un experto es la que menos peso tiene, ¿cierto? Yo le puedo decir que yo me recibí médico en el año 90, empecé a trabajar ya en la especialidad porque en ese momento nos tomaban como mano de obra barata en la maternidad provincial, íbamos a hacer una cosa que se llamaba pasantía de verano, y que bueno, era como, viste, hacía falta por las vacaciones personal y entonces nos tomaban como nada de experiencia. Nunca tuve una muerte por aborto. Ya llevo 28 años, 27 y pico. Jamás. Hablo de una mujer. Sí, nunca he tenido una mujer que muera por complicaciones. Nunca atendí. Ni en los años que estuve en la parte pública, ni en los años que llevo en la parte privada. Entonces, si vos me preguntaras, ¿cuál es su experiencia? Nunca vi una mujer morir de complicación de aborto. Eso para una política pública no serviría. Esa sería la opinión de uno, casi no sirve. Bien. Ahora, he escuchado en este debate a esos relatos de que van a un lugar que lubre y que se ponen, qué sé yo. Sí, por eso pregunto, Bueno, porque hay en que el identificar también. país la mortalidad materna no es solo por aborto, ¿cierto? La mortalidad materna son todas las mujeres que mueren a causa del embarazo o complicaciones derivadas de él desde el momento de que comienza el embarazo hasta los 42 días posteriores al nacimiento del bebé. Eso es verdad. Las causas de las muertes derivadas de complicaciones de abortos son la minoría de esas. Es más o menos un 18%, 17% en el país, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Pero en la década del 60, la muerte, complicación de aborto era la principal causa de muerte. Eso cambió sin ley que despenalice el aborto. Cambió. ¿Por qué cambió? Cambia porque siempre la mortalidad materna cambia si las condiciones del sistema sanitario, la atención, la educación, la anticoncepción, la educación en la sexualidad mejoran. O sea, si uno invierte en eso, cambia. En Argentina, en los últimos 20 años, la mortalidad materna descendió. Descendió permanentemente, salvo el año que hubo la epidemia de la gripe, con el virus H1N1, que bueno, sorprendió y da cuadros de neumonía bilateral y complicaciones especialísimas a las embarazadas, por eso ahora es obligatorio vacunarse contra la gripe. Pero descendió. Hace 20 años que nuestra mortalidad materna desciende, sin que hayamos despenalizado, ¿cierto? Pero sin duda que los servicios de salud que brindamos, a pesar de que le vemos fallas, hay muchas cosas para mejorar, están mejores que en la década del 60, distribución. Y también la desigualdad es enorme, es decir, ¿dónde tenemos la mayor cantidad de muerte? En la provincia de Formosa. Ahí está la mayor cantidad de muertes en este país. Entonces, pensemos en este país federal que también tenemos muchas desigualdades, ¿no? Hay una consideración ahí sí. que agrego a lo de José, Sí. que no, digamos, que no está tenido en Me cuenta. están haciendo señas, te digo, doctor. No, el uso Por de favor. lo farmacológico, ¿no? Sí. Porque Eso es correcto. eso, digamos, Ahora ahí, hoy en día están las famosas píldoras, digamos, que se pueden utilizar para eso, y eso también ha aportado a que no se llegue a esta decisión en particular de algunas mujeres de utilizar métodos cruentos, invasivos, y sí la utilización de los fármacos, ¿no? Y cuando uno investiga eso, ve cómo ha crecido en el último tiempo el uso de los fármacos que son abortivos en nuestras latitudes, ¿no? No me quiero ir, bueno, vamos al corte, pero me quedo con la pregunta para la doctora. Digo, hasta el último conteo, viste que se hacen una especie de boca de urna Sí. en el Senado. La ley se aprobaría, en principio, por un par de votos. Digo, si se aprueba, ¿se viene una catarata de juicios de medidas legales? ¿Me lo responde en el otro bloque, me parece? Ya veremos.